Días atrás conocimos aquí en Perspectiva la historia de Marcelo Ayala, un joven con trastornos psiquiátricos que falleció en el ex-Comcar. Según el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, este caso revelaba fallas estructurales y sistemáticas sobre el encierro y la salud mental. Esto nos sirve de disparador para retomar el tema en otro ámbito. La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Así se titula el informe presentado pocas semanas atrás por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este trabajo revela que los 3.300 niños que viven en el INAU, de esos 3.300 niños que viven en un centro del INAU, el 10% está internado en un centro de salud mental. 1 de cada 10 menores de 12 años ha estado más de 3 años en uno de estos centros. En los adolescentes, la cifra aumenta. 1 de cada 5 ha superado los 3 años de estadía, aunque la recomendación es de máximo 18 meses. Además, se constataron amenazas, tratos humillantes y maltrato físico. Vamos a profundizar en este informe con 2 de sus autoras, ambas trabajadoras sociales, María José Dollenart y Soledad Pérez. ¿Qué tal? Buen día a ambas, un gusto saludarlas. ¿Cómo les va? Buen día, Romina, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, les empiezo preguntando para ubicarnos en el tema, ¿no? Hablemos de los centros de salud mental del INAU. Contemos cómo son esos centros. Hay uno diurno, hay centros para casos severos, hay algunos para no severos, para episodios agudos. ¿Podemos describir un poco de qué tipo de relevamiento se trató el trabajo de ustedes? ¿En dónde lo hicieron efectivamente? Exactamente. Sí, el INAU, tiene lo que se llama el sistema de protección especial, que allí ingresan los niños, niñas y adolescentes que por alguna situación de vulneración de derechos hay una orden de un juez que los separa de forma transitoria o definitiva de su familia de origen, ¿no? Y ahí ingresa lo que es un sistema de protección. Si estos gurises sufren alguna situación de salud mental, el INAU ha dispuesto estos servicios de atención en salud mental. Y vos bien decías, hay un centro que es diurno, es el único centro que tienen diurno, allí está en Maroñas, allí, van los niños que están cercanos, porque pasan el día allí y después vuelven o a sus casas o al centro en el que estén residiendo. Después existen 14 centros que son de residencia 24 horas. 2 de estos centros son para lo que se llaman situaciones de crisis aguda, y esto quiere decir cuando hay o una gran depresión o alguna situación de intento de autoeliminación o que puede haber alguna situación que puede ser un daño para la persona o para terceros, se ingresan a estos centros. Es una atención ahí primordialmente sanitaria, y el tratamiento finaliza una vez que se estabiliza esa situación de crisis. Y por lo tanto allí tendrían que no pasar, o sea, el promedio son unos 30 días. Uh-huh. Este es un tema importante plantearlo ahora, porque es una de las cuestiones que constatamos, es que allí pasan meses, incluso años posterior a la alta médica, y con todo lo que conlleva, pues un régimen de mucha regulación y control debido a las situaciones que atienden de crisis. Y luego tienen los 12 centros que son lo que se llama atención integral en salud mental, que antes se conocían como medio camino crónico, o sea, allí ya se atienden situaciones que no están en crisis, que están compensadas, para niños que tienen entre 8 y 17 años. Lo que sucede es que también hay adultos en estos centros, ¿no? Han ingresado niños que después permanecen. Uno de estos centros son para trastornos severos, compensados pero severos. Allí es donde está la población, donde se concentra más la población adulta. Esto es un tema en el INAU. Hay un porcentaje muy alto de su población que son adultos residiendo en los centros en salud mental, y en discapacidad sobre todo es donde más se concentra. Sí, es como
Ese es el universo del que hablamos. Del que hablan. Perfecto para situarnos. ¿Y con qué historias llegan estos chiquilines? A ver, ¿de qué tipo de población estamos hablando, verdad? Estamos hablando, dicen ustedes mismos en el informe, de niños, de adolescentes que vienen de contextos particularmente vulnerables, ¿verdad? Sí, bueno, y todos ellos ingresan porque hay ya una situación de vulneración de sus derechos, si no, no estarían dentro del sistema de protección, y eso es como bien importante porque sin duda en muchas situaciones hay trastornos en la salud mental, pero en otras situaciones es el propio sufrimiento. Nosotros lo que hemos visualizado es el sufrimiento de las situaciones que vienen viviendo en su vida. Hay una situación o de violencia, o de abuso, o de explotación sexual. Eso genera, bueno, el ingreso al sistema de protección, y la propia dinámica del sistema de protección, en muchos casos, lejos de proteger, lo que genera es agudizar estas situaciones de crisis, ¿no? Entonces ingresan a un centro donde hay hacinamiento, donde hay pocos funcionarios para atenderlos, donde no tienen espacio de contención, donde no hay un cuidado, ¿no? Entonces, nosotros en muchos casos decimos, bueno, estos segurices que se descompensan, que así se los llama, se descompensa porque su salud mental tiene que estar bien, porque uno se descompensaría en un ámbito donde la protección no es la adecuada, ¿no? Bueno, y transitan así por varios centros, eso es una de las cosas que constatamos. Más de un tercio de los chiquilines que llegan a un centro de salud mental pasaron antes por 4 centros de protección, ¿no? O sea que ingresaron a un centro, allí hubieron situaciones, lo derivan a otro, después pasa por otro, pasa por una familia de acogimiento, vuelve a otro centro, con todo lo que implica para cualquiera de nosotros, pero más en un proceso de crecimiento, el ingresar a un centro nuevo, con personas nuevas, con reglas, ¿no? A aprender, a encontrar referentes que acabo de perder, que vuelvo a establecer, que vuelvo a perder. Todo eso, sin duda, va profundizando cualquier situación de trastorno que haya de base, o cualquier situación de crisis, de vida, que viene sufriendo y se va agudizando. Sí, es impactante eso que señalás, María José, ¿no? De cómo, a ver, estamos hablando de chiquilines que pueden tener una afectación de salud mental, pero claro, provocada por una historia ya desgarradora atrás, ¿verdad? Quizás en muchos casos son patologías que no se deberían dar o no se manifestarían si no hubiera... Si ese niño hubiera crecido en otras condiciones, ¿no? Exacto. Para seguir ubicando, ¿no? Hablamos de los centros, hablamos de las historias de estos chiquilines, de estos gurises. ¿Qué actividades hacen en general, en el día a día, para entender de qué estamos hablando, ¿no? Hay en algunos casos, por ejemplo, que al ingresar a un centro de salud mental del INAU, dejan de ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, precisamente nosotros vimos en los centros que son llamados para atender episodios agudos, ahí justamente dejan de tener contacto con el mundo exterior, justamente porque se trata de hacer una atención que a ellos procure estabilizarlos de la crisis por la cual ingresan a estos establecimientos. Entonces, en esos casos, la verdad es que dejan de tener contacto con el mundo exterior, las actividades educativas pasan a tenerlas ahí, con una maestra, un maestro que se encarga de brindarles el nivel de educación que venían cursando. Pero esto es muy impactante porque toda su actividad transcurre ahí adentro. Entonces hablamos desde gurises de 8 años, adolescentes, hasta 17, 18, hasta que cumplen los 18 años, que es hasta la edad que deberían estar en el sistema de protección. Pero ahí, ¿de cuánto tiempo hablamos de que efectivamente pierden contacto con el centro educativo, digamos, y pasan a tener esa maestra de apoyo, digamos, adentro del INAU? Y bueno, este es uno de los temas que nosotros señalamos con preocupación en el informe, porque deberían permanecer entre 30 y 45 días, que es lo que se estima para estabilizar una crisis aguda y poder pasar a otro establecimiento. Entonces, en realidad ahí lo que sucede es que en muchos casos detectamos, y esto lo venimos trabajando desde el 2016, que permanecían mucho tiempo más, 1 año, inclusive mucho más de 1 año ahí, 2 años, y por eso es que en el 2019
luego de hacer un seguimiento de estas situaciones, presentamos una acción de amparo porque vimos que había muchos gurises que más allá del alta médica igual continuaban internados en estas clínicas, viviendo en un régimen de clínica psiquiátrica, por tanto estando encerrados ahí y sin tener contacto con el exterior, sin tener actividades educativas, recreativas en el exterior. Eso es un capítulo aparte, capaz que vale la pena volver, pero a ver, la pregunta que queda ahí picando y que seguramente se hagan los oyentes es, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué si tienen el alta médica de esa patología psiquiátrica a la que o de salud mental en general a la que por la que ingresaron a ese centro, por qué igual permanecen en ese lugar donde claramente no tiene todo eso que seguramente en otro tipo de hogar, bueno, está más contemplado, ¿no? Más allá de que capaz que no es la situación ideal en ninguno de los centros, pero sí podría tener ese contacto con la escuela, ese vínculo más parecido a lo que es tener una familia o sus propias pertenencias, su propio lugar de relacionamiento más íntimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto lo preguntamos muchas veces desde el INAU, en distintos momentos, y la respuesta siempre es la misma, que no había cupos dentro del sistema de protección para recibir nuevamente a estos gurises que ya habían salido de su crisis aguda, ya estaban estabilizados y estaban en condiciones o de ingresar a una clínica, lo que se conocía antes como clínicas medio camino, clínicas de atención integral en salud mental, o ingresar nuevamente a otro hogar de protección. Entonces ahí se generaba esta situación donde muchos gurises iban pasando mucho más tiempo del debido en estas clínicas de salud mental. A partir de realizar esta acción de amparo que salió favorable en el 2019, se disminuyó el número, el tiempo de permanencia de los gurises en las clínicas más allá de la alta médica, en las clínicas de episodios agudos. De todas formas, igual se sigue dando esta situación que muchos permanecen igual más allá del alta porque no se generan los cupos en otros establecimientos. Sí, ahí está bueno como resaltar, nosotros llegamos a corroborar hasta 3 años, un niño que había ingresado a los 9 años y se estaba yendo a los 11, le pasó mucho en la vida, ¿no? Es una etapa, bueno, cualquier etapa, pero cuando estás en etapa de crecimiento es realmente mucho tiempo para estar conviviendo en el mismo espacio y además conviviendo con situaciones todo el tiempo de crisis, que con quienes convivían estaban con intentos de autoeliminación, con situaciones de gran depresión. Nosotros ahora no hemos corroborado más de 1 año, pero sí siguen pasando 4 o 5 meses, es mucho tiempo justamente para lo que es un proceso de salud mental, y en realidad lo que nos plantean en las propias clínicas es que esto va en contra del proceso de estabilización de esa crisis. En muchos casos vuelven a ser crisis dentro de del mismo centro, porque el propio régimen, la propia situación Claro. de convivencia con los compañeros Sí, porque además vuelve a generar. fue una etapa superada seguramente para él, pero siempre sigue con cierta vulnerabilidad, ¿no? Y si uno está frágil ahí y en un contexto que como ese que describían ustedes, es fácil volver a caer, ¿no? Totalmente, exactamente, sí. Produce el efecto contrario de lo que logró la estabilización. Y no hay propuesta alternativa en el tratamiento, o sea, se continúa ese tratamiento igual como si estuviera en un proceso de crisis, aunque ya esté dado de alta, con lo cual eso, no tiene contacto, solo el contacto familiar, semanal, pero después no participa de ningún otro espacio de socialización. Por eso decimos, acá hay una vulneración grave de los derechos. Para nosotros ahí hay un punto muy fuerte en relación a la vulneración de derechos y estamos hablando de que son el 40% de los gurises que están internados. Es un número muy amplio, o sea, son muchos gurises internados que ya tienen el alta, pero es un promedio de 20 gurises, o sea, es una proporción muy abarcable como política de Estado. Estamos hablando de 20 gurises, no es una clase ni siquiera de liceo. Claro. Realmente se puede generar una respuesta a nivel de Estado y no, continuar con esta situación. Nosotros ahí entendemos que se puede generar algo.
Antes de continuar con otras de las conclusiones de los resultados del relevamiento de ustedes, quería preguntarles también, el estudio como tal se realizó entre septiembre del 2019 y diciembre del 2020. Ya que hablamos de un contexto de aislamiento en muchos casos, ¿no? De limitación en las actividades con el mundo exterior y con actividades socioeducativas. ¿Cómo se vieron afectados estos resultados también por la pandemia? ¿Cómo jugó el encierro en estos centros y en estos chiquilines? Ahí está bueno aclarar que esta metodología, nosotros hacemos monitoreo permanente en todos estos centros. Acá aplicamos una metodología más integral y profunda. Éramos un equipo, cada visita que hacíamos a los centros, era un equipo de 6 profesionales que ingresábamos, hacíamos un relevamiento exhaustivo de la voz de los gurises, de los funcionarios, del personal de dirección y de equipo técnico, registro fotográfico, registros administrativos también. Por lo tanto, en cuanto llegó la emergencia sanitaria, discontinuamos esta metodología de monitoreo porque nosotros estamos ingresando a centros que son el hogar donde están viviendo estos gurises. No podemos ingresar con un equipo grande, siendo posibles focos. O sea que los datos que presentamos son hasta marzo del 2020. A partir de marzo a la fecha nosotros hemos seguido haciendo monitoreos más acotados, con menos equipo técnico, hemos hecho monitoreos a distancia, o sea, en otra metodología. Entonces, lo presentamos hasta marzo, sí lo que hemos corroborado en el monitoreo a distancia y en el monitoreo más acotado que hemos continuado haciendo es que la pandemia lo que hizo fue recrudecer la situación de encierro. Hoy hablamos de los agudos, bueno, hay un funcionamiento que es para adentro. En los centros integrales, en los otros centros de salud mental, los antes llamados medio camino, los gurises participan de un sistema educativo y hacen algunas actividades afuera. Nosotros ahí lo que veíamos es que en general las actividades eran adentro. O sea que en vez de ir a hacer gimnasia, venía el profesor de gimnasia adentro, ¿no? Y ahí lo que entendemos es que es necesario empezar a generar la integración en la comunidad y no tener adentro. La pandemia lo que hizo es que estuvieran adentro y que se suspendieran las actividades extras. O sea, dejó de venir el profesor de gimnasia, dejó de venir la tallerista para plástica y dejaron de tener teatro, si había. Con lo cual y dejaron de tener contactos familiares, ¿no? Entonces la situación de encierro se potenció, con lo cual también las situaciones de crisis, ¿no? La convivencia. Nos pasa a nosotros en nuestras casas. Ahí lo ponemos en un contexto de un lugar donde de repente hay 20 adolescentes, varones, con situaciones de salud mental, encerrados todo el día. Esto sin duda ha tenido impacto en toda la sociedad, en el sistema de protección. Lo que ha hecho es aumentar las situaciones de pedidos para atención en salud mental, con un sistema de salud... O sea, eso que se ve a nivel general, en la población en general, provocado por la pandemia, provocado por toda la incertidumbre que estamos viviendo, el contexto de encierro y demás, se vio claramente en la población del INAU. Sí, es como que recrudece más en el sistema de protección, recrudece más en estos centros que rápidamente hicieron como que se encerraron, ¿no? Y con un apoyo desde salud mental, digamos, desde el sistema de salud, muy escaso en salud mental. Entonces, bueno, no había consultas, no había ¿no? posibilidades de seguimiento, o son consultas por videollamadas que son muy difíciles de sostener y de contener situaciones emocionales. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con María José Dollenart y Soledad Pérez, ambas licenciadas en Trabajo Social, integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y autoras justamente de este documento del que estamos hablando, La infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Esto tiene que ver con justamente estos centros de atención a la salud mental que atienden a niños del INAU. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de salud mental y encierro.
Ustedes saben, hace unas semanas hablamos aquí en Perspectiva de las fallas del sistema carcelario en el sentido y en la atención a la salud mental que quedaron de manifiesto por la muerte de un joven hace pocas semanas. Bueno, esta mañana nos estamos centrando en un informe sobre el INAU, donde niños y jóvenes pasan años encerrados y donde se han constatado abusos físicos y verbales, justamente en este sistema de atención, en lo que hace a su salud mental de estos pequeños que con los testimonios fuertes que estaban relevando a las autoras, ¿no? Que son quienes nos acompañan en esta jornada. María José Dollenart y Soledad Pérez, licenciadas en Trabajo Social e integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Quiero preguntarles ahora por alguna de los resultados, de los aspectos que quedan de manifiesto, ¿no? A partir del trabajo que ustedes hacen. Capaz que empezamos por esas situaciones más puntuales y dejamos lo macro para el final. Se hallaron, dicen ustedes, tratos humillantes, amenazas, descuidos emocionales. ¿Qué ejemplos concretos nos pueden dar para ilustrar y para entender de qué estamos hablando? Bueno, sí, por ejemplo, descuidos emocionales. Presenciamos durante las visitas la situación de un adolescente que había recibido a partir de una visita con su familia una noticia muy trágica. Entonces ahí vimos como desde la dirección técnica la primera reacción fue adelante en la medicación. O sea, no hubo ninguna contención desde educadores, ni desde equipo técnico, ni ninguna intervención que mediara adelante en la medicación antes de que haga una crisis. Entonces, eso además de las otras cuestiones que detectábamos, que fuimos dando cuenta en el informe, nos hablaban muy a las claras de cómo no se los está conteniendo, no se los está cuidando, no hubo un psicólogo que se acercara, un educador, los referentes que conviven con estos gurises todos los días, que se le acercara a preguntarle, bueno, ¿qué te pasó? ¿Querés llorar? ¿Querés contarnos? No, era... te medicamos, te damos una medicación fuerte de forma que no generes una crisis y no generes problemas en el centro. Entonces, esto nos parece un ejemplo muy impactante de lo que es esto del descuido emocional, además de las otras situaciones que también detectamos, de amenazas, por ejemplo, en el momento de estar haciendo la contención física, bueno, te vamos a mandar a otro INAU donde te van a tratar peor. Entonces, esto en la cabeza de un niño, de un adolescente que ya viene de una historia muy dañada, de transitar por distintos establecimientos o de estar en una familia de acogimiento, es algo bastante terrible, además de que está en un momento muy, muy frágil y de mucha vulnerabilidad, haciendo precisamente una crisis. Entonces, que esas amenazas se den y sean moneda corriente, la verdad que nos parecía una vulneración de derechos impresionante, ¿no? Sí, capaz que acá hacer una pequeña aclaración. Nosotros no estamos diciendo no a la medicación, ni tampoco confirmamos en nuestro monitoreo que haya una sobremedicación. Nosotros no pudimos corroborar en relación a los registros, si bien en muchos centros, y esto fue confirmado por los psiquiatras, la medicación que tenían eran altas medicaciones, no podíamos decir que había una sobremedicación. Lo que sí podíamos corroborar es que la medicación era el único tratamiento aplicado. No había después una contención, no había esto que contaba Soledad, la posibilidad de acercarse, de tener un espacio tranquilo, de tener un espacio para ellos. Eso es muy difícil en un centro que convivís con muchos otros gurises, donde además de repente dejan cerrados los dormitorios. Entonces nada, no pueden ir al dormitorio, solo es el espacio común, ¿no? Algunos pedían ir al cuarto de contención para estar solos, lo cual es muy bravo, son cuartos pensados justamente para contener una crisis. Sí, ahí expliquemos, ¿no? capaz qué es el cuarto de contención como para quien no conozca. No conoce, exactamente. Y acá también otra aclaración, nosotros no ponemos valoración sobre el uso de las medidas de contención. Sí, lo que ponemos es cuando el uso es inadecuado.
pues si está en el marco de una medida terapéutica. El uso de la contención mecánica tiene que ver con, bueno, ante una situación de crisis, se usa la contención física, ¿no? De poder dejarlo en un lugar, en un espacio cerrado, solo, que pueda bajar, o en una cama atado, con materiales adecuados, que eso sí lo corroboramos en todos los centros. No estaban atados con sábana, no estaban atados con Cuerdas. con cuerdas o cosas que les pudieran lastimar. Eran todos materiales adecuados. Lo que sí no era adecuado es que esta práctica era utilizada seguidamente, y entonces deja de ser una medida de terapéutica y se convierte en una medida de castigo, o por largas horas, ¿no? Quien pasa todo un día en una cama atado, no es que haya una medida terapéutica, porque la crisis ya pasó, sino que ahí hay un castigo. Lo mismo que en los cuartos de contención, nosotros planteamos, bueno, hay en 6 centros que los cuartos utilizados para contención son inadecuados. ¿Y por qué son inadecuados? Porque tienen rejas en la puerta y es un cuarto dormitorio, o sea, después es el lugar donde duerme un niño todos los días. Pues tienen rejas en la ventana, porque están en un lugar en el medio del centro. Entonces, hay un joven que tiene una descompensación, está en crisis y se lo pone en el medio de donde circulan todo el resto de los gurises, que además lo ven, le hacen burlas o lo hacen sentir mal. Entonces no pasa a ser un espacio donde esté cuidado, sino está expuesto, porque está lejos de enfermería. Tienen que ser cuartos que estén cercanos a la enfermería, porque están transitando una situación de crisis que requiere una mirada médica y sanitaria adecuada. Entonces, o eran muy chicos en sus dimensiones, sin ventilación, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, las condiciones físicas, dónde están ubicadas y el modo de uso hacen que estos cuartos no sean cuartos terapéuticos, sino que es un espacio en los que terminan siendo un castigo. Estaba mirando, decías, María José, lo de que ustedes no comprobaron el exceso de medicación, o sea, que se use excesivamente si carencias de otros instrumentos, de otras herramientas antes de llegar, pero recopilan testimonios, ¿no? Hay quien les dice, hay un chico que les dice, solo me dan medicación y medicación, me dopan todo el día. Ese tipo de cosas aparecen frecuentemente. Sí. En el testimonio de los gurises nosotros registramos sí la sensación de que están sobremedicados. Desde el testimonio de ellos, nosotros ahí decimos, bueno, cuando nosotros damos cuenta de una constatación es porque triangulamos toda la información. Si bien desde el testimonio de ellos hay una vivencia de mucha medicación, no lo pudimos corroborar a nivel de los registros. Eso no quiere decir que no exista la sobremedicación. Nosotros no la pudimos corroborar, no podemos decir que eso sucede. Sí podemos decir que son altas las dosis, y esto sí confirmado por los profesionales. Incluso está bueno como destacar en uno de los centros, cuando hicimos la primera visita, porque hacemos 2 visitas exhaustivas, en la primera corroboramos estas altas medicación, y esto fue tomado en cuenta desde la dirección del centro. Cuando hicimos la segunda visita, que tampoco sabían que íbamos a hacerla, allí encontramos que habían reducido la medicación, sobre todo con algunos adolescentes que habíamos notado situaciones de medicación muy alta, y los resultados habían sido súper positivos. Y esto era reconocido por los adolescentes y por la dirección y el equipo técnico, ¿no? Así que eso nosotros lo marcábamos en el informe para nosotros. Bueno, estas son las cosas importantes del trabajo que hacemos. Acá hay hubo un resultado, un impacto positivo de la visita y un cambio en relación a la pauta que se venía dando. Veía otro de los testimonios. No me quise levantar temprano, entonces me dejan un día más en reja. Como no le quise mostrar una carta que me dio fulanito a la educadora, me puso en reja ayer y todavía estoy acá. Ese en reja es este sistema de aislamiento el cuarto de contención, ¿no? Al que hacían referencia también. Por eso digo, son testimonios que se repiten y son fuertes. En ninguno de esos casos hay una crisis.
hay una situación de disciplinamiento. En todo caso, bueno, eso, puede haber una regla de que no le pasen una carta entre, ¿no?, las adolescentes, mujeres y varones. En ningún caso puede corresponder que eso requiere un aislamiento. O sea, la medida ahí no es terapéutica, es una medida de disciplinamiento. Por una situación que, bueno, que está pautada ahí en la convivencia como no adecuada, pero no podría ser en reja, como le dicen ellos. Ya que mencionaban, María José, lo de bueno, tuvieron por lo menos en un centro, ¿no? Se dio este cambio de actitud de una observación de ustedes hacia la siguiente visita, donde constataron que efectivamente se habían tomado medidas. En general, ¿qué respuesta han tenido del documento como tal y de las autoridades, ¿no? De los centros, de las autoridades en general del INAU? Bien, nosotros tenemos un espacio permanente de trabajo con un área de INAU que se llama Mecanismo de Recepción y Abordaje de Violencia Institucional, y también este documento hicimos un adelanto, una presentación previa en diciembre al directorio y a los mandos medios, así que están en conocimiento de esto, y después en la presentación que hicimos, que fue el 21 de abril pasado, también ahí participó su presidente, Abdala. Entonces ahí hizo una serie de compromisos, como por ejemplo la idea de generar, mostró un plan que se está implementando de acompañantes terapéuticos, y bueno, se comprometieron a de aquí en más y tomar recaudos a partir de las sugerencias que hace el informe, y bueno, y venimos trabajando en forma mensual con los técnicos y los mandos medios responsables de... Por ahí puede estar una de las claves del asunto, pasar a acompañantes terapéuticos para este tipo de tratamientos y no tanto por esta apuesta al encierro prolongado a este tipo de centros, porque recordemos que, por ejemplo, ustedes lo mencionan en el trabajo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda el cierre progresivo de este tipo de instituciones donde los internos están aislados y durante tanto tiempo. Y sí, en realidad la recomendación es ir hacia dispositivos que funcionen en la comunidad, a ir hacia un modelo de trabajo más comunitario que por ahora se está lejos. Hoy cuando comenzábamos la entrevista, ustedes hacían referencia, y María José lo comentaba, que había solo un centro diurno que está abierto a la comunidad, que funciona en Maroñas, que sería el único centro que atendería a los gurises que así lo necesitaran de todo el país, lo cual es claramente insuficiente. Y la idea es que esto sí vaya hacia un modelo de trabajo mucho más abierto, mucho más centrado en la comunidad, que los gurises circulen, así como se propone desde la Ley de Salud Mental, que está centrada más en los adultos, pero que refiere en realidad a esto, un cambio de modelo, un cambio de paradigma, que tiene que ser un tratamiento que funcione más en la comunidad, que las personas estén integradas y no sean encerradas en instituciones asilares y separadas de sus afectos, separadas de sus vínculos, separadas de sus actividades, con todo lo que esto a su vez genera en el daño hacia su salud mental, en el sufrimiento que el encierro acarrea, ¿no? Si nosotros en el informe planteamos 5 grandes desafíos, el último desafío es, bueno, ir hacia un sistema integral de atención a la infancia y adolescencia. Sin duda, el cambio de poder abordar una problemática que es tan profunda y que tiene tantas aristas, no lo puede llevar adelante solo el INAU. El INAU tiene responsabilidad ya urgente en estos centros, en los que tiene que generar acciones inmediatas, y eso nosotros entendemos, valoramos el espacio de trabajo y de diálogo que tenemos, pero bueno, también entendemos que tiene que tener ahí acciones de mayor incidencia y profundidad. Pero después se requieren otros actores y, bueno, tanto la Ley de Salud Mental como el Código de la Niñez y Adolescencia plantean espacios de coordinación interinstitucional, o sea que están previstos que las políticas puedan tener esta intersectorialidad. Lo que ha pasado es que estos espacios no tienen ni la potencia, ni la llegada, ni tienen como para poder realmente construir un sistema integral de la infancia. Esto sin duda es a largo plazo, pero es la única manera, porque estamos hablando de un sistema de protección que le está costando muchísimo proteger a su infancia y adolescencia. O sea que hay situaciones de mucha vulnerabilidad ya en la sociedad,
que terminan generando este ingreso al sistema de protección, y la propuesta es una propuesta de mucha violencia institucional, agudiza las situaciones en muchísimos de los casos. Entonces hay que pensar una cosa más integral. Lo que pasa con estos gurises es que es la población más vulnerable dentro de un sistema que ya son gurises que están en vulnerabilidad, ¿no? Entonces es como que estamos viendo lo más crudo, pero la respuesta tiene que ser integral, tiene que ser mucho más profunda en relación al sistema. Está bueno. Yo me preguntaba eso, a ver, ustedes ahora ¿cómo sigue el trabajo? ¿Tienen previsto retomar y volver a hacer el informe? ¿Continúan las observaciones como tal en los mismos lugares? Pienso en esos chicos que ustedes ya, con los que ya conversaron y relevaron un poco su historia, ¿tienen algún antecedente? Si después no son los que terminan después estando en los centros de salud para adultos, ¿no? ¿Qué seguimiento se le hace a esas historias detrás? Sí, eso que vos decís, lo del sistema de encierro que se continúa, eso es una cosa que vemos, ¿no? Los gurises están en protección, después que en muchos casos terminan siendo también del sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿no? Y después hay trayectorias de encierros institucionales donde el Estado de alguna manera perpetúa esa situación lejos de poder apoyar la salida. Si nosotros seguimos monitoreando esta situación, la idea es hacer un informe de seguimiento en relación a, de estas cosas que constatamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que se pudo abarcar. Estamos, buscando llegar a los diferentes actores involucrados. Estuvimos la semana pasada en la Comisión Especial de Derechos Humanos y Género del Senado, que nos convocaron para presentar. Entendemos eso, que todos los actores tienen que estar. Estamos contactándonos con la sociedad civil, con otros, con el Ministerio de Salud Pública. Acá tiene mucho que ver en relación a cuáles son las políticas y cuál es la atención a estos niños, niñas y adolescentes, el MIDES, el Ministerio de Vivienda. Entendemos que hay que ir como los colectivos profesionales, sin duda, ¿no? Nos convocaron desde medicina legal, y estuvimos en diálogo con la parte de psiquiatría. Hay que pensar otros mecanismos de abordaje que sean alternativos, que permitan, volvemos a decir, no estamos diciendo que no a la medicación, pero tiene que ir acompañada de otras terapias que apoyen esos procesos. Les planteo algunos mensajes que han llegado. Mary, por ejemplo, dice: me da la sensación que estoy escuchando un relato del siglo XVIII. A ustedes que capaz que están más acostumbradas, que llevan años de trabajo social, trabajando con estas poblaciones más vulnerables, ¿también les pasa lo mismo? Sí, además nos decía, cuando mantenemos las entrevistas con los chiquilines, la sensación de impotencia, el sufrimiento que trasladan, la capacidad de acción que siempre es mínima en relación a las situaciones puntuales. Sí, es como parte del trabajo, digamos, de las sensaciones que nos acompañan en el trabajo. Sí, realmente es una cosa ahí que en el equipo tratamos de trabajarlo porque está permanentemente presente. Después, Magdalena de Malvin dice: qué excelente informe el de estas asistentes sociales. No cuidamos a nuestros niños ni a los adolescentes. Después no podemos pretender nada bueno de ellos y lo tenemos merecido, dice. Capaz que ahí tiene que ver un poco lo de las trayectorias que mencionaban, ¿no? Cómo después se da ese niño que quedó esos 3 años, capaz en ese centro que no tenía que quedar, ¿no? Como después se lo ve en el sistema penal juvenil y después en un sistema de adultos. Y después hay quien también la felicita por el trabajo y pregunta dónde puede acceder al informe. El informe está en la página de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, lo vamos a subir vinculado a la nota y lo vamos a poner como documento en nuestra web, radiomundo.uy, para que esté allí, por supuesto, accesible y los oyentes lo puedan consultar, leer en profundidad. Acá lo que hicimos fue por lo menos comentar así como los principales puntos. Es un informe extenso de 152 páginas, ¿verdad? Después siguen llegando algunas preguntas, en todo caso.
Bueno, hay quien pregunta si hay forma de contactarse con ustedes, porque están haciendo una tesis, por ejemplo, de trabajadores de protección integral. Esta pregunta es interesante. Alicia la plantea, dice, ¿qué patologías hace que un niño o adolescente deba ser encerrado? Bueno, en realidad las situaciones por las que están ahí es porque hay una gran depresión, porque hay una descompensación. Después hay situaciones sí de rasgos, yo ahí no me quiero meter en el mundo de la psiquiatría y meter Claro, la pata. ustedes son trabajadoras sociales, no psicólogas o psiquiatras, igual es bien importante decir que en el equipo éramos, bueno, trabajadoras sociales, psicólogas, sociólogas, psiquiatra infantil, medicina legal, nos apoyaron desde abogacía, o sea, realmente desde las diferentes disciplinas intentamos, bueno, cada uno como ver esta situación desde estas disciplinas. Pero en muchos casos lo que pasa es que en las infancias no se plantea que haya un diagnóstico ya estipulado, sino que hay rasgos o rasgos psicóticos o hay rasgos de esquizofrenia o hay acciones, ¿no? Comportamientos vinculados a para que sea un diagnóstico de esquizofrenia o psicótico, tiene que pasar la adolescencia. Entonces, yo no quería ir como meterme en ese terreno y meter la pata, pero muchas situaciones, bueno, hay situaciones de riesgo para la persona, de acciones de compensación que ponen en riesgo. Situaciones de autoagresividad o heteroagresividad, cuando la persona se agrede a sí mismo y hay un gran riesgo cuando agrede a otros, y hay un gran riesgo, ahí en general se evalúa que está haciendo una crisis, está descompensado y tiene que ser estabilizado en las clínicas de agudos, como comentábamos hoy al comienzo, por ejemplo. Y lo que es bueno decir brevemente es que esto está muy vinculado en muchas situaciones por consumo, ¿no? También es un elemento, muchas de las internaciones, sobre todo en las clínicas de agudo, están muy vinculadas a situaciones de consumo y lo que esto genera en relación al vínculo consigo mismo y con los demás. Uh-huh. Sí, y ahí claramente también tiene que incorporarse ese aspecto en el tratamiento, ¿no? ¿En qué medida se toca el tratamiento y se aborda el tratamiento de la adicción? ¿Está contemplado? ¿Ustedes lo pudieron comprobar en ese sentido? Es disímil. En las clínicas de agudos sí, digamos, parte del tratamiento hay una desintoxicación, pero eso es una primera desintoxicación. Después en las clínicas de atención integral a la salud mental, si bien en el pliego plantean que tienen que abordar las situaciones de consumo, no todos los centros poseen, planteado por los centros, ¿no? Las capacidades para llevarlo adelante. Esto también es un tema que atraviesa mucho el sistema de protección. Las posibilidades de apoyo ante las situaciones de consumo, realmente, digamos, como sociedad, son muy escasas las que estamos dando, muy poco el apoyo que se está brindando, con lo cual se vuelven a situaciones, ¿no? Hay muchas salidas no acordadas que se le llaman, son las fugas de los hogares, bueno, y allí se traen aparejadas otras situaciones de explotación sexual, de abuso, de delincuencia, Les leo otro comentario que me da para preguntarles algo en particular que me parece interesante. No es vinculado necesariamente a estos centros de atención de salud mental, pero tiene que ver con la pregunta que les voy a hacer. Dice esta oyente, Dani. En los hogares llamados de amparo, donde los chicos tienen generalmente problemas familiares del entorno, lamentablemente, los funcionarios no tienen nada que hacer, pues el sistema es el que está mal confeccionado desde sus inicios. Hay chicos de 14 años que no saben escribir, que no saben los colores, que no saben los números, donde los educadores les enseñan al menos a poner su nombre y donde tristemente tienen que ver cómo esos niños van a salir luego a la vida sin ningún tipo de preparación. Me pongo a disposición, dice, para dar detalles. Pero después lo que quería preguntarles era, ustedes, está claro que el informe lo que busca es relevar la vulneración de derechos de los niños, ¿verdad?
¿cómo trabajan y cómo abordan el tema para sensibilizar también a los trabajadores que están allí en el día a día lidiando con estas tareas que además, por otra parte, no son nada fáciles, ¿no? Nada sencillas, y uno dice, bueno, a veces también existe esa especie de coraza de que tengo que tratar todos los días con una realidad terrible, y entonces, bueno, no me puedo sensibilizar con ese niño al que comentaban ustedes, o a ese adolescente que la familia le vino a comunicar algo y se descompensó. No puedo ir y preguntarle qué le pasa o ofrecerle un abrazo, sino que lo que aplico es la medida farmacológica, ¿no? ¿Cómo es ese? ¿Qué pudieron relevar ustedes con los funcionarios en particular que están día a día con ellos? Bueno, allí relevamos, es difícil, no se puede generalizar, pero relevamos que había, en estas clínicas de atención en salud mental, en su mayoría se trataba, las personas que hacían atención directa a los gurises eran en su mayoría enfermeras o enfermeros, y también había otra porción importante que no tenían capacitación, para el trabajo educativo ni tampoco para el trabajo sanitario, como sí la tienen, por supuesto, los enfermeros. Entonces ahí sí se planteaban situaciones de desatención de sus necesidades, de no escucha, de no acompañamiento. También desde los enfermeros veíamos esa dificultad también, que se les pedía un trabajo educativo con los gurises para el cual no están formados. Entonces, las clínicas tienen un perfil eminentemente sanitario, que así era pedido desde la propia licitación de INAU. La última licitación recién se incluyó a un perfil de educador social, pero un perfil de educador en un personal que supera, por ejemplo, las 50 personas, tiene poca incidencia, que tiene que sostenerse 24 horas con distintos turnos. Entonces ahí falta un perfil mucho más socioeducativo, y sin duda que valoramos que el tema de la capacitación es una debilidad importante, que falta un trabajo, una sensibilización en torno a infancia, derechos humanos, a cómo se aborda el trabajo con estos gurises que ya vienen de historias muy dañadas y que además tienen trastornos de salud mental, situaciones de salud mental que son muy duras, ¿no? Y ahí lo que trae la oyente, el trabajo cotidiano de los educadores, es lo que hace la diferencia, sin duda. Entonces es ahí donde hay que invertir en darles herramientas, en que haya el personal adecuado para atenderlos, en que sí, no se puede pedir que los educadores, el personal que está en el cotidiano, vaya contra un sistema y contra situaciones de vida muy complicadas, con pocas herramientas. Nosotros ahí hacemos mucha fuerza con el INAU. Bueno, acá hay que poner las baterías, tienen que ser trabajos mejor remunerados, para mejores calificaciones, y calificaciones tienen que ver esto, con entender que el sujeto de acción son los gurises, que es ahí donde tiene que estar puesto el foco, qué es lo que hay que priorizar, bueno, y un funcionamiento institucional que aporte hacia allí, ¿no? María es bien José, importante. María José Dollenart, Soledad Pérez, ambas licenciadas en Trabajo Social, integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, autoras de este documento del que estamos hablando, La infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Gracias, gracias por estos comentarios. Seguimos atentos, seguramente dentro de un tiempo, cuando tengan el próximo relevamiento, va a venir bien hacer una puesta a punto para ver también qué cambió, qué se logró cambiar o no de esta situación entonces que están describiendo, tan preocupante, y que, como decía este oyente, también hace pensar que estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Un abrazo para ambas y gracias. Muchísimas gracias. Gracias A ustedes.